la alternativa. Hoy estamos en el radar aquí en Blue Radio para todo el país y también en nuestras redes sociales en Facebook, en Blue Radio Colombia, continuando tomándole el pulso a la campaña presidencial que se anticipó en Colombia. Estamos a algunos meses, a 9 meses de las elecciones presidenciales, un poquito menos, y queremos escuchar a quienes están ya haciendo el ejercicio de recoger firmas, de recorrer el país y de decirles a los colombianos, aquí estamos y queremos aspirar a la presidencia en mayo del 2022. Hoy estamos con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, ex subdirector de Planeación Nacional, hasta hace muy pocos días rector de la Universidad de los Andes y quien finalmente tomó la decisión y se lanzó a la campaña para la presidencia de la República. Doctor Alejandro Gaviria, buenas tardes y gracias por estar en el radar. Gracias, Ricardo, a usted y a todos los oyentes. Gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido el cambio de vida en estas 2 semanas luego de pasar de la academia, de pasar de, si me permite un poco, la tranquilidad de las aulas y de las oficinas y de las charlas y de las discusiones con argumentos, a la locura que es salir a las calles a dar discursos, a subirse a las tarimas, a hacer recolección de firmas en las calles del país? Ha sido interesante, Ricardo, una vida más intensa, muchas más horas de trabajo, más contacto directo con la gente. Este tema de los medios de comunicación es difícil, respondiendo cientos de preguntas todos los días, tratando de mostrar mi visión de país, aprendiendo. Yo nunca había participado en un proceso electoral y empecé muy por arriba. Éramos una campaña presidencial que concita la atención de la gente porque estamos en un momento definitivo de nuestro país. Yo creo que la campaña del 2022 va a decidir muchas cosas. Pero bien, Ricardo, en general me siento bien, con energía, con ganas de seguir adelante y afrontar este reto como toca, con toda, ¿no? Por respeto a la democracia, por respeto a la confianza de mucha gente. ¿Esperaba el escenario que ha tenido, la cantidad de palo que le dan a los candidatos en redes sociales, las bodegas que están atacando de forma inmisericordia desde un lado y desde el otro, noticias falsas, dudas, mentiras, una cantidad de cosas en torno a la campaña? ¿Esperaba que tan rápido lo empezaran a atacar de esa forma? Esperaba los ataques, Ricardo, pero cierta virulencia, el nivel de la infamia, no lo esperaba tan rápidamente. Yo dije, va a pasar, tenemos que estar preparados, pero que la gente haya reconstruido mi árbol genealógico hasta el siglo XVIII para encontrar un parentesco con el presidente Uribe, que una columna de prensa que yo escribí, una especie de ficción irónica, la hayan puesto como mis palabras y me presenten a mí como el enemigo de los viejos de Colombia. Toda esa deformación de la realidad, que yo pertenecía al grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, todo ese tipo de mentiras y de calumnias, esas maquinarias de desinformación aceitadas permanentemente, hace parte de la política en Colombia y en el mundo. Yo creo que una degradación del debate público que nos debe preocupar como demócratas, que somos, Ricardo, tú y yo y los oyentes. Pero toca enfrentar con toda. Y toca tal vez, Ricardo, no centrarse en eso. Yo he respondido aquí y allá cuando encuentro que los ataques son particularmente infames, pero poner la agenda y tratar de mostrar otra cara y dar ejemplo de que la política puede ser otra cosa. Yo en el discurso inicial, incluso se lo confieso aquí de manera personal, con mi hermano Pascual, que es periodista, nos inventamos 2 frasecitas ahí en una conversación que tuvimos a medianoche, diciendo que la política no tiene que ser oscura, la política no tiene que ser cruel, y eso es lo que voy a tratar de practicar. En las últimas horas estaba viendo uno de esos mensajes en los que lo atacan y quisiera que nos explicara un poco más y su opinión sobre un tema que es muy coyuntural hoy en Colombia. Tal vez una conferencia suya en el Hey Festival en el año 2020 hablando sobre la corrupción. Yo creo que usted no tiene tiempo de ver tantas cosas que dicen sobre usted No lo he en visto, las no lo he visto. redes, pero usted dio un discurso hablando de la corrupción y hablando de cómo, además de la corrupción que es grave, pues le parecía a usted más grave los adalides de la lucha anticorrupción mesiánicos y también la poca efectividad o la cantidad de poder que concentran órganos de control que al final terminan haciendo nada contra la corrupción. Y tomaban ese fragmento del video para decir que por eso su silencio en torno a la situación de la ya exministra de las telecomunicaciones, Karen Abudinen. ¿Cómo ve el contexto de ese fragmento de lo que dijo usted en el Hey Festival y de lo que está pasando hoy con la ministra? Pues es una conexión absolutamente absurda. Solo
producto de una imaginación perversa que quiere hacer daño, una tergiversación. Lo que yo dije, Ricardo, fue una preocupación que tenía como profesor, como alguien que ha escrito artículos académicos publicados en revistas especializadas de buena parte del mundo sobre una deformación de las democracias modernas, y es que la corrupción se vuelve un tema derogatorio. Si uno quiere descalificar a un enemigo, lo tilda de corrupto, sin evidencia. Eso no debería ser así. Y lo que hace eso es que va erosionando la confianza en la democracia. Entonces yo decía una frase y es, claro que me preocupa la corrupción, me tiene que preocupar la corrupción, pero la lucha oportunista, mentirosa contra la corrupción es un problema, porque hace que los mecanismos de defensa institucionales que tengamos para luchar contra la corrupción desaparezcan. No sé, en el fondo puede ser una buena noticia, Ricardo. Si eso es el tipo de cosas con las que me van a atacar es porque no han encontrado mucho más. Recuerdo ese discurso y recuerdo que incluso ese discurso hace parte de un artículo que yo escribí, publicado en algún momento por el diario El Tiempo, que decía 5 ideas para combatir la corrupción. Eran esas. Y también me ha preocupado históricamente, no solo de ahora, no era un juicio sobre el presente, sino sobre nuestra realidad institucional. Y es un excesivo poder de los organismos de control, que tampoco tienen formas de autovigilarse o de vigilarse o mecanismos institucionales de rendición de cuentas. Le hago la segunda parte de la pregunta y se la reitero, entendiendo lo que usted nos dice que no tiene que ver una cosa con la otra y hablando de coyuntura, ¿cómo analiza lo que está pasando hoy en este gobierno con la exministra de las Telecomunicaciones, Karen Abudinen? Todo lo que ha ocurrido en medio de un debate muy duro, en medio Muy de duro. la pérdida aparente hasta ahora de 70.000 millones de pesos de un caso de aparente corrupción. Pero también un caso en el que las redes sociales jugaron un papel muy duro contra la ministra. Termina renunciando. ¿Cómo analiza usted lo que ha pasado en este caso? Primero, Ricardo, yo quiero ser claro que yo sí me pronuncié. Me pronuncié como se pronuncian hoy los líderes políticos por redes sociales, incluso con un hilo de diferentes tweets, con una reflexión un poco más general sobre la corrupción y la cultura ciudadana. Yo lo analizo de la siguiente forma y voy a decir 3 elementos de esta coyuntura que me pareció interesante resaltar. Primero, el poder de la prensa libre y las redes sociales, que por ese lado fortalecen la democracia, esa naturaleza paradójica, porque estábamos criticando las redes sociales por la desinformación, pero aquí hay información que se transmitió y yo creo que hay una ciudadanía empoderada y el papel que jugaron los medios de comunicación me parece importante. Segundo, hay un tema que no se ha enfatizado lo suficiente, Ricardo, y tiene que ver con la tragedia de la educación en Colombia. Estamos viviendo la peor crisis educativa en probablemente 50 años. La semana pasada había salido un dato que 30% de los jóvenes rurales simplemente están desconectados de la educación. Retrocedimos yo no sé cuántos años, volvimos casi al siglo XIX, donde el país no hay educación rural. Y el Estado tenía que jugar un papel ahí, conectando los jóvenes rurales con la educación. La corrupción en este caso lo que está haciendo es conspirando contra la igualdad de oportunidades. Es la corrupción como uno de los principales mecanismos de exclusión en nuestro país. Yo quisiera esa conexión entre la ineficacia social del Estado y la corrupción. Yo creo que por eso, Ricardo, este caso ha llamado tanto la atención, porque en el fondo es la corrupción como un impedimento a una labor fundamental del Estado en una coyuntura crítica muy complicada, donde, repito, y yo veo una pasividad social grande en ese tema. La crisis educativa de Colombia, en particular en zonas rurales, debería ser casi una prioridad del debate público. No lo es tanto. Tenemos que reconocerlo así. Yo he estado en este tema no de ahora. Pueden revisar mis redes sociales, incluso escribí varios artículos, un capítulo publicado en un libro, llamando la atención sobre la crisis educativa que en Colombia y en América Latina es particularmente profunda. Los países europeos lidiaron con la pandemia de muchas maneras, pero en pocas semanas dijeron tenemos que volver a abrir los colegios y recuperar la educación. Nosotros no hemos hecho lo mismo. Doctor Gaviria, en este caso, y hablando ya del futuro, ¿cómo gobernaría usted Colombia? Colombia es un país muy complejo, es un país realmente muy difícil. Y una de las cosas que quienes analizan la realidad de nuestro país le critican al presidente Iván Duque es su inexperiencia para manejar lo público, para saber cómo transar o cómo tener una relación con el Congreso de la República y con otros sectores, incluso con la oposición. ¿Usted tiene la experiencia para ser presidente de Colombia? Yo creo que sí, Ricardo. Es un poco paradójico que a mí me atacan de dos maneras distintas. Una porque no tengo la experiencia y la otra porque dicen que he estado en todos los gobiernos. Entonces, una cosa riñe con la otra. Yo he sido el ministro de Salud que más ha durado en la historia de Colombia, 6 años. Fui subdirector del Departamento Nacional de Planeación. En su momento elaboré
y escribí de mi puño y letra un plan de desarrollo. Conozco las instituciones de Colombia después de 25 años de estudio. He estado imbuido, dijéramos, en la política pública por 25 años, como académico, como columnista, como lo que alguien llama un intelectual público. Creo que para gobernar a Colombia se necesita no solamente coaliciones en el Congreso, sino también una visión de largo plazo, que creo que la tengo y la voy a ir consolidando durante esta campaña. Creo que si nos remitimos a un caso particular, que yo creo que ejemplifica los fracasos del gobierno de Iván Duque, la reforma tributaria, yo haría las cosas completamente diferentes. Tendríamos un plan de comunicación, explicaríamos de manera obsesiva a la sociedad qué es lo que estamos tratando de hacer. Eso se haría dentro de un marco que le muestre claramente cuál es la visión y por qué esa reforma tributaria, sea la que fuere, probablemente una mucho más equitativa, hace parte de ese plan. Haríamos un trabajo, dijéramos, metapolítico, no es a punta de mermelada como se pasa en la grande reforma, sino convenciendo a la gente que es lo bueno para el país. Yo he tenido esa capacidad desde hace muchos años de concitar alrededor de una serie de ideas gente buena. Yo creo que podría gobernar con la mejor gente de Colombia. Si alguien pudiera hacer un análisis de, dijéramos, mis debilidades, yo las veo y lo voy a hacer completamente franco, Ricardo, tal vez más de la cuenta. Son más de candidato que de presidente. Como de presidente no tengo ningún problema. De esta comunicación, dijéramos esto que estamos haciendo aquí, lo que me toca hacer con cada ciudadano en cada rincón del país, con mi lenguaje, que a veces es un poco distinto al de un político tradicional, porque yo era un rector de universidad que tenía que lidiar con profesores muy educados todo el tiempo. Ahí tengo que aprender, pero lo voy a ir haciendo sin condescendencia, sin decir que la única forma de llegarle a la gente es con un eslogan y con una frasecita aquí y allá, sino también yo quiero recuperar ese espíritu mocusiano de tener conversaciones adultas con la sociedad y ser franco también en el debate político. Ahí encuentro yo una fortaleza. Antes de hablar de cómo va a ser la campaña y de la inspiración que tiene, porque el discurso inicial fue realmente de optimismo, el discurso de 6 minutos con el que usted dice, aquí estoy, pues fue un discurso muy emotivo, un discurso que invita al país a no darse tan duro, porque a veces somos demasiado pesimistas los colombianos, pero yo quiero preguntarle por algo que incluso algunos detractores políticos suyos han dicho, y es que usted no es independiente, sino que tiene detrás a varios políticos tradicionales y a pesos pesados de la política colombiana, y los cito con nombre propio, el expresidente Juan Manuel Santos y el expresidente César Gaviria. ¿Ellos están en su campaña? No están en mi campaña, de manera directa no lo están. Hay simpatías del presidente Juan Manuel Santos por mis ideas, tanto así que yo fui un ministro que duró 6 años, no ha jugado un papel ni siquiera estratégico. Una conversación que tuvimos hace 3 semanas, normal, de 2 personas que trabajaron juntas por mucho tiempo. El presidente Gaviria ha dicho que el Partido Liberal tiene simpatías con mis ideas. Yo represento las ideas del liberalismo de verdad, no del liberalismo partidista, sino del liberalismo que defiende las libertades individuales y la dignidad humana. Hemos tenido muchas reuniones de campañas y yo lo voy a decir de manera franca, Ricardo, también. Tal vez el problema que tenemos es el otro, que muchos de los partidos tradicionales hoy en día están diciendo este tipo es un extraterrestre, no nos quiere tener aquí, estamos muy lejos. Yo sé que hay que tener un equilibrio. Yo no puedo, como candidato a la presidencia, despreciar completamente la política, pero sí creo que yo puedo darle a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, un aire renovador. Y si se quiere decirles a ellos, mire, para que Colombia cambie, ustedes tienen que cambiar primero y la forma como se relacionan con el Estado y con la sociedad tiene que empezar a cambiar. Y ese es el mensaje que yo estoy dando por dentro. ¿Y usted cree que puede darles a los políticos esa posibilidad y en campaña pueden decir, vamos a cambiar, pero los políticos son los políticos, doctor Gaviria? Sí, ¿Usted se ve en pero tarima subido en algún no, momento no. con los expresidentes haciendo campaña, con megáfono en mano en algún momento? Megáfono en mano ya me tocó el viernes pasado en Medellín. Ahí me inauguré con el aparatico ese, ahí más o menos me fue bien. Creo que lo ponía muy lejos de la boca. No me veo tempranamente en una tarima con los políticos todavía. Pero Ricardo, algo sí he sentido yo en el ambiente que me parece interesante. Y es que si usted es un político, lleva 15, 20 años haciendo este oficio, va a ser muy difícil y yo creo que frustrante que la reputación y la confianza en el Congreso de los ciudadanos sea nula. Yo creo que si uno enfrenta eso, ese casi desprecio ciudadano, yo creo que quiere cambiar también. Y este es el momento. El país está cansado de eso. Yo creo que la gente quiere otra cosa. Y no sé si todos,
tal vez sea bueno empezar con este tema quijotesco, Ricardo, y es que uno puede cambiar en algo. A mí me gusta decir una frase, y la he repetido recientemente en las entrevistas, es, ¿usted aquí aspira? A muchas cosas, pero una es crear un país un poco más justo, un poco más decente, un poco más digno. Y yo sí soy optimista que eso podía hacerse. En el margen, empezando con algunos, hay muchos que quieren cambiar, hay una nueva clase política en los partidos que surge y que quiere relacionarse de manera diferente con la sociedad. Yo creo que algo se podía hacer. Hay que intentarlo, ¿no, Ricardo? Hay que intentarlo. Yo las, creo que las, yo salgo de la academia y me meto en este cuento es porque la resignación no hace parte de mi lenguaje en este momento. Mire, las elecciones de marzo del año entrante van a ser muy importantes. Si me apura, quizás más importantes que las presidenciales. Yo sé que Colombia es un Probablemente. país presidencialista, pero la definición de ese Congreso va a ser fundamental para el país. Y es muy posible que una porción de ese Congreso cambie, pero muy posiblemente o directamente o en cuerpo ajeno, los mismos vicios y los mismos líos que hemos tenido durante décadas con los políticos van a subsistir. Yo recuerdo cuando Antanas Mocus llegó a la alcaldía de Bogotá, tuvo muchos problemas porque el consejo no le aprobaba sus proyectos, básicamente. Si usted llega con ese mensaje, ¿cómo piensa gobernar con un Congreso acostumbrado a la mermelada, acostumbrado a transar de otra manera? Si usted llega con un mensaje tan distinto, ¿no le sería muy difícil al gobierno Alejandro Gaviria en esa realidad? Yo creo que Antanas Mocus tuvo un éxito relativo. Fue difícil, pero él fue convenciendo a la gente de otra manera de hacer las cosas. Y puede haber un relacionamiento con los partidos tradicionales que no esté basado en el clientelismo, sino en algunos acuerdos programáticos mínimos, en ciertas participaciones de gente que también es buena. Yo cuando fui ministro tenía exactamente la misma visión. Y a mí me trataron de decir, mire, esta hoja de vida para el viceministro. No, yo armé mi equipo y pude en 6 años, Ricardo, tener un relacionamiento con la clase política decente, basado en bases programáticas. Y un político me decía, y mire, decirme, yo quiero hacer una renovación de la sala de urgencias de mi hospital. Y lo hacía muy bien, yo no le veo sin ningún problema. O hay un municipio en que le hacen falta 2 ambulancias, pues trabajemos juntos sobre una base programática y la contratación se hace como toca. La clase política también juega un papel de que representa los intereses de los ciudadanos y de alguna manera la democracia representativa se basa en eso, que el gobierno no es omnipresente, no está en cada rincón del territorio y las necesidades de la comunidad las recogen los políticos y ese diálogo es necesario para la democracia. Se inventó para eso. Y yo creo que se puede tener ese diálogo sobre una base programática, sobre algunos proyectos, sobre el bienestar de las regiones. Hoy en día eso pasa también. Yo tampoco quisiera ser completamente derogatorio y que yo voy a inventar la política de nuevo, pero es darle un énfasis a lo bueno de la política y ir desplazando lo malo. Mire, hablemos del país que usted recibiría en caso de que llegue a ser presidente de Colombia, un país con unos desafíos muy grandes, un país apenas intentando sacar la cabeza de la pandemia, con una inequidad muy grande en materia de empleo, con sobre todo las mujeres jóvenes y los jóvenes en general con un desempleo mucho mayor al resto de la sociedad, con un índice de inequidad muy alto en materia económica, pero también con una conflictividad social evidente, que hoy, más allá de infiltraciones, pues existe, hay un inconformismo y hay muchos problemas existentes hoy de fondo. Además, usted hablaba de algo fundamental y es la inequidad que va a existir a futuro Con la con la educación. educación y lo que va a pasar con las siguientes generaciones de colombianos. Va a llegar en un país muy complicado y su discurso es muy optimista, su discurso es un discurso de futuro, de unos temas que de pronto los colombianos de a pie no tienen en la cabeza porque tienen que pensar en cómo conseguir la plata para el desayuno del día siguiente. Pero usted habla de temas estratégicos para Colombia, el medio ambiente, tiene el cambio climático, la ciencia, y elementos que deben ser fundamentales hacia el futuro del La país. cultura ¿Cómo también me compaginar gusta mencionar. la cultura, bueno, y La por cultura hay que supuesto. meterla, porque es lo que somos, lo que define nuestra identidad. Ahora, yo ¿Cómo, tengo... cómo suma usted eso, que es un discurso que es inspiracional y que es realmente de fondo, con las necesidades apremiantes de la gente? Y eso es un poco lo que usted va a tener que hacer todos los días en la calle. Usted va mañana al Espinal Tolima, o va mañana a Natagaima, o va mañana a Nuquí, y la gente, pues claro que le va a escuchar el discurso, pero la gente va a decir, bueno, ¿yo qué hago si aquí tengo 1000 problemas apremiantes que me están cayendo encima? Yo creo, Ricardo, que un gobernante en un país como Colombia tiene que tener una visión que combine 2 partes. Una es desde la presidencia,
desde el poder, si se quiere, se necesita esa capacidad de juntar voluntades, porque el cambio social no depende solo del presidente y de las políticas públicas, depende también de la gente, que la gente se crea el cuento de ser protagonistas de su propio desarrollo, de que el bienestar, el desarrollo, como lo queramos llamar, no es algo que uno le entrega pasivamente. Y ahí está. Colombia necesita recuperar parte de eso, ver un futuro, investir un futuro, lo que no tienen los jóvenes. Al mismo tiempo necesitan políticas públicas, medidas concretas y específicas para los temas que usted menciona. Incluso yo podría en ese diagnóstico seguir agravándolo. 42% de pobreza, 2 millones de empleos que se pierden en la pandemia, la gran catástrofe educativa con las tasas de deserción escolar más altas, la violencia que está aumentando de manera sustancial, sobre todo en las grandes ciudades, por muchas razones, superpuestas unas con otras. La necesidad de una transformación productiva, porque Colombia se está alejando de la economía global, porque nuestra oferta exportadora está en los hidrocarburos que ya no juegan o no van a jugar en el mundo moderno. Todos esos temas necesitan políticas específicas. Y ese ha sido mi tema, Ricardo, también. Yo he tenido esa doble condición, ¿no? Como me gusta la literatura y creo como en esa visión inspiradora de las palabras, de la sociedad, y creo que el liderazgo debe tener algo de eso también. Pero al mismo tiempo soy un economista experto en políticas públicas, entonces me gusta mezclar las dos cosas y mi discurso tiene de ambas, Ricardo. Y yo hablo no de un optimismo sin sustento, lo que voy a llamar optimismo de la acción. Yo no me puedo meter en una campaña en la presidencia diciendo no hay nada que hacer, vamos a resignarnos, sino hay una suerte, yo lo llamo posibilismo. O sea, hay posibilidades de que Colombia vaya afrontando con muchas dificultades. Usted no mencionó otra, que es la dificultad fiscal también. Todos estos problemas, al mismo tiempo, un tema muy complejo, o una reforma tributaria que se acaba de aprobar que solo resuelve el tema por un año. O sea, el próximo gobierno va a tener que llegar probablemente a tener una reforma fiscal estructural de verdad, equitativa. Pero vuelvo y repito, optimismo de la acción. Tenemos que ser capaces de hacer algo y tenemos que ser capaces de recobrar la fe en el futuro. Y mi mensaje inicial quiso ser eso. Ya vendremos con las políticas públicas, pero por ahora encontremos caminos de reconciliación. Dejemos de lado la política de rencillas y de acusaciones aquí y allá, que fractura más la sociedad. Pensemos un poquito en que somos capaces de salir adelante. Recobremos lo bueno que tenemos como país, nuestra biodiversidad, la cultura que la celebra y la protege. Querámonos un poquito más y seguramente seremos capaces de, paso a paso, política a política, discusión tras discusión, ir creando una sociedad mejor. Ya le voy a preguntar un poquito por la política electoral, doctor Alejandro Gaviria, pero antes quiero preguntarle por temas sensibles Sí, de la señor. sociedad colombiana. Le quiero preguntar por el narcotráfico. Le quiero preguntar por lo que hoy pues, es uno de los combustibles de la guerra en Colombia y lo ha sido desde hace muchos años. Usted ha sido partidario de la despenalización del consumo de droga. ¿Cómo acompasar esto, que seguramente es hacia donde va el mundo, con la lucha contra el narcotráfico que conocemos hoy y que sin duda es el que financia pues, a los grupos armados ilegales de Colombia, de delincuencia en Colombia, en gran parte? Yo creo que son dos temas diferentes, Ricardo. Yo he sido partidario de descriminalizar el consumo de drogas, sobre todo en las ciudades, que no tiene ningún sentido meter a un joven a la cárcel, de que eso de alguna manera cambia las relaciones de la policía con la gente, que viola los derechos humanos, que en el mundo está cambiando, está muy centrado sobre todo en el tema del cannabis, la marihuana, no en el tema de todas las sustancias donde la discusión regulatoria es mucho más compleja. Ese es un tema, pero es un tema que tiene que ver sobre todo lo que podríamos llamar, y voy a hablar como economista, la demanda, desde el punto de vista de la oferta, que es lo que sucede no en el centro, sino en la periferia del país, que tiene que ver con los campesinos, con los cultivos de coca, con las famosas 200.000 hectáreas. Yo quisiera decir al respecto 3 cosas rápidamente. La primera es que si no hay oportunidades de desarrollo para muchas comunidades en la periferia de Colombia, este tema va a continuar. Esta ecuación entre desarrollo y equidad territorial y narcotráfico es hoy en día más evidente que siempre. La segunda, que las medidas más eficaces para combatir el crimen organizado que tenemos que combatir y tenemos que hacerlo con decisión, no son las fumigaciones, ni es la erradicación de una planta aquí y allá. Pasan por la interdicción y por controlar el lavado de activos y por tener una presencia mucho más visible de la fuerza pública en el territorio, donde en algunos lugares, al menos del territorio, hay cierta pasividad. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta.
Y la tercera, que Colombia tiene que liderar globalmente una aproximación distinta a este problema. Yo he estudiado este tema por muchos años. Colombia se convirtió en el primer exportador de cocaína al mercado de Estados Unidos en el año 1978 y desde entonces fumigando, atacando con muchos muertos, no lo hemos dejado de hacer. Yo creo que llega el momento de liderar un debate global al respecto y yo, más que nadie, llevo 20 años estudiando este tema, estoy preparado para eso, Ricardo. ¿Y cree que en algún momento el mundo va a virar hacia allá? Si Estados Unidos no lo acompaña, va a ser muy difícil realmente que un país lo haga. Una golondrina no hace verano y la discusión está perfecta y está bien, pero ¿cómo lograr que eso llegue a un consenso global? Cuando llevamos, ¿cuántos años? 50 años en la lucha contra las drogas, desde el momento en el que Richard Nixon da el pistoletazo y nos mete en esto en lo que todavía estamos hoy, que pareciera pues, un círculo vicioso. Fue en junio del 71. Ricardo, Estados Unidos está cambiando. Mire lo que está pasando con el cannabis. Más de 20 estados lo legalizaron. Hay incluso un problema contrario, es la sobrecomercialización de esto. Estados Unidos ya no tiene una obsesión por fumigar, fumigar y fumigar, ya la conversación está en otros términos. Es una discusión compleja, pero yo creo que puede haber cambios, de nuevo, no totales, pero cambios aquí y allá en políticas más razonables, basadas en la evidencia, mejores, que respeten los derechos humanos de la gente, que no conviertan a los campesinos en criminales, que no conviertan a un muchacho consumidor en un criminal, que la policía no lo coja a bolillazos, que tengamos una relación, dijéramos, más amable entre el Estado y las partes más vulnerables de esta cadena del narcotráfico. Yo creo que eso puede pasar y puede pasar razonablemente. Tenemos modelos exitosos, el del Portugal, por ejemplo, con una aproximación distinta, centrada en la salud pública y la reducción del daño, amable con la gente. Hay modelos exitosos en varios estados de Estados Unidos. Hay estas políticas de salud pública de reducción del daño que comenzaron con la epidemia de VIH-Sida, que hoy en día hacen parte del arsenal de medidas de salud pública que también pueden implementarse para lidiar con las partes más complejas del consumo problemático. De nuevo, Ricardo, el cambio social necesita eso, necesita voluntad de cambio, método para entender qué es lo que se está haciendo y tal vez un poquito de escepticismo en el sentido, aquí un presidente no va a resolverlo todo, pero podemos avanzar en la dirección correcta en muchas de estas dimensiones más difíciles que tenemos. No creo que fumigar sea una opción, creo que atenta contra la salud pública, atenta contra el medio ambiente, pero más que todo eso, la presencia del Estado en la periferia de Colombia que no tiene oportunidades de desarrollo, donde no hay vías terciarias, donde la gente no tiene con qué comer, donde si usted cultiva cacao se le va a pudrir en su finca. Que la respuesta del Estado sea una avioneta tirando veneno. Yo creo que la democracia colombiana ya no acepta eso. Y eso ocasionaría que cientos de miles de familias del sur de Colombia se movilicen y cualquier gobierno se tendría que echar para atrás. Yo creo que hay que tener la gente un poquito en mente en este tema. Doctor Gaviria, usted habla de la policía y de la necesidad de que respeten los derechos de las personas, de los campesinos, de los cultivadores de hoja de coca, y también hay muchas quejas contra la policía en las ciudades, entendiendo que también son atacados, pero hay Son un atacados también. asunto subyacente allí, en el fondo, que seguramente invita a una reforma profunda de la policía. ¿Usted es partidario, si fuera presidente, pondría a la policía más en las dependencias del Ministerio del Interior? Es decir, ¿le daría más un enfoque civil que un enfoque como el que tiene hoy dependiendo del Ministerio de Defensa? ¿O usted cree que donde está bien? Yo creo que se puede estudiar ese Ministerio del Interior. Tal vez la opción más razonable sería el Ministerio de Justicia. Hay una opción también de crear otro ministerio. Eso en algo ayudaría. Yo creo que cambiaría un poco la cultura que ha estado más permeada por el tema del conflicto colombiano y el tema del ejército. Y se necesita, como es en casi toda parte del mundo, una policía más civilista. Pero yo empezaría por otro lado, Ricardo. Y es desde la presidencia, desde el Ejecutivo, desde arriba, con un discurso de recuperar la legitimidad, recuperar la confianza, y eso pasa por un respeto a los derechos humanos de la policía, la forma como se relacionan con los ciudadanos. Hacer eso una obsesión y que básicamente los jefes de la policía en las diferentes ciudades tengan que rendir cuentas al respecto. Yo creo que ese punto sería muy importante y ese es el inicio. Después vendrán reformas institucionales que se analizarán con los expertos, evaluarán las experiencias de otros países. Hay otro tema que es muy importante en cuanto a la reforma a la policía que tiene que ver con la capacitación. Hay esa rotación permanente en la policía, muchos hombres nuevos, no hay una capacitación adecuada. Eso también tiene mucho que ver con los problemas de derechos humanos que estamos enfrentando. Pero si el presidente
dice desde el primer día que su prioridad son los derechos humanos, yo creo que muchas cosas pueden cambiar. Hablando de derechos humanos, que por supuesto son universales, doctor Alejandro Gaviria, ¿cómo afrontaría usted la situación de la migración de venezolanos en Colombia? Uh-huh. Tema muy difícil, va a marcar parte del futuro en la próxima década. Imaginándome yo esa Colombia optimista, Ricardo, pensaba en algún momento que qué tal en 2030 como país, no solamente como gobierno, poner la meta de que vamos a ser un ejemplo del mundo en sostenibilidad, en paz y en trato a los migrantes. Colombia le ha dado un ejemplo al mundo en generosidad, pero tal vez, Ricardo, no podemos solos. Yo conozco un tema muy bien, que es el tema de la atención de la población venezolana al sistema de salud, su incorporación plena con todos los derechos al sistema de salud, que tengan acceso a todo el plan de beneficios como lo tiene un ciudadano colombiano. Eso se ha venido haciendo un poco de manera caso a caso, improvisada, porque los costos son tan grandes que no se ha podido hacer una incorporación plena, que todos tengan su afiliación a la EPS o a lo que fuera, si quieren hacer parte del Sistema General de Seguridad Social en salud. Yo creo que un primer punto que es fundamental es volver esto una prioridad de la política internacional del país. Y yo creo que un próximo gobierno probablemente tendrá que sentarse y abrir caminos de comunicación con el gobierno de Venezuela. Este tema no se va a resolver si la situación en Venezuela no comienza a resolverse también. Empezar a tener una conversación global sobre la solución a la crisis humanitaria de Venezuela. Yo creo que va a ser responsabilidad de cualquiera que sea el presidente de Colombia el próximo. ¿Usted restablecería relaciones con Nicolás Maduro si es presidente? No, no puedo decirlo en este momento. Yo creo que, Ricardo, me falta un poquito conversar el tema, ponderarlo bien, establecer los pros y los contras. Lo que sí podría decir desde ya es, tendría un poco más de pragmatismo en esa relación. Y por lo menos para algunos temas humanitarios tendría canales de comunicación, formas de conversar. Ahora sí hablemos para finalizar de la política. Yo no sé si a la gente le interesa o no le interesa, pero yo quiero preguntarle cómo es su ¿Usted cree que futuro. le interesa o no? Yo no sé, no Yo estoy seguro tampoco si a sé. la gente le interesa la mecánica política. La La mecánica mecánica política, política le interesa mucho como a los periodistas y genera sí, morbo aquí y allá y pero, titulares. pero, pero, pero debo preguntarle por eso. Sí, señor. Usted está concentrado en conseguir un poco más de 500.000 firmas, pero tiene que conseguir por lo menos el doble o un poco más para evitar 1.200.000 es un la cifra reto. que tenemos en mente, sí. Diciembre 16, hay 20.000 voluntarios, ahí vamos. Un tema duro, complejo, hay muchos candidatos haciéndolo. Nuestra campaña arrancó con emoción y entusiasmo y pudimos reclutar más gente que todas las otras, pero es un tema difícil. Sí. ¿Qué va a pasar después de eso? Suponiendo que usted consigue las firmas necesarias para inscribir su movimiento significativo de ciudadanos. En marzo realmente es la primera vuelta. Las Yo elecciones sí creo. presidenciales prácticamente en Colombia tienen 3 vueltas y las elecciones de marzo con las consultas se han convertido básicamente en la primera vuelta. ¿Usted con quién se va a medir en marzo para buscar unidad? ¿Con el pacto histórico, con la coalición de la esperanza, con la coalición de centro derecha, con el uribismo? ¿Con quién se ve midiéndose en el mes de marzo? Lo veo de esta manera. Incluso, Ricardo, yo creo que lo mío tiene como 4 vueltas, ¿no? 4 momentos. Uno de aquí a diciembre, donde yo tengo que conseguir las firmas y darme a conocer un poco más en la opinión pública, porque yo fui rector de una universidad, no me conocen mucho en ciertas regiones, subir un poco en las encuestas. Yo me he puesto una meta como del 10% hacia final del año. Yo creo que eso va a ser fundamental para poder entrar en la conversación de la coalición. Esa es la primera vuelta, de aquí a diciembre. Viene una segunda, que es en marzo. Yo quiero estar en alguna coalición que une el centro, que no sé cuál va a ser. No sé si va a ser la coalición de la esperanza, no sé si la coalición va a cambiar con el tema del nuevo liberalismo, no sé si va a haber otra, pero una coalición todavía sin nombre y apellido, no quiero darle un nombre, puede ser la de la esperanza, puede no serlo, pero que esté en el centro. No me veo en esa coalición de derecha que yo creo que va a juntar al centro democrático, quizás con Federico Gutiérrez, no sé, con el Partido Conservador, ni en la del Pacto Histórico tampoco. Sí. Si usted llega a pasar a segunda vuelta, doctor Alejandro Gaviria, ¿recibiría eventualmente el respaldo del Centro Democrático si se lo propusiera? Digamos, en segunda vuelta pueden pasar muchas cosas. Digamos. Hay quienes dicen que Gustavo Petro está prácticamente garantizado allí, pero todo está por verse. Si ese escenario llegara a ocurrir, Alejandro Gaviria se enfrenta a Gustavo Petro y el Centro Democrático dice, yo me subo a su bus, ¿usted acepta que ellos se suban a ese bus?
No sé eso qué significa. Yo lo que no voy a aceptar es cambiar mis lineamientos programáticos que están claros, Ricardo, y que algunos riñen con la agenda de largo plazo del Centro Democrático. Entonces, no sé qué irá a pasar. Hoy en día veo difícil una alianza porque yo creo que uno tiene que también ser claro programáticamente y no caer en equívocos y ser transparente con la población. El Centro Democrático es uno de los principales críticos de un tema que hablamos ahora, que es mi aproximación al tema de las drogas. Ellos están dispuestos a adherirse a eso y hay un espacio común ahí. Ese tipo de conversaciones están todavía muy lejos. No sé, depende, es lo que puedo decir ahora. Pero yo no voy a renunciar a mis principios. Y yo los enuncié, Ricardo, no sé si los vio, en 60 puntos que Los 60 puntos, claro. sí, publiqué empezando la campaña porque quise dejar claro, porque yo creo que era mi responsabilidad, no solamente como político, sino como académico, decir, bueno, ¿qué pienso yo sobre algunos de los aspectos más sensibles de la realidad colombiana? Sí. Le cambio un poco la pregunta para saber cuál es su aproximación a Gustavo Petro. Sí, señor. Si usted no pasara a segunda vuelta y pasara a Gustavo Petro con otro candidato, ¿usted se vería aliado con Petro o de alguna forma diciendo mi candidato para segunda vuelta es Gustavo Petro? No quisiera como anticiparme, no sé, también yo creo que dependería de algunos temas programáticos de quien yo viera en esa coalición, de cierta conversación que pasa incluso por temas éticos y de valores, lo que yo puedo ver allí, compromiso con la democracia, compromiso con las libertades individuales. No sé, Ricardo, esos temas hipotéticos son más difíciles porque falta mucho. Yo apenas estoy empezando, llevo 2 semanas en esto. El trasegar político va a ser muy difícil. Mi visión del país va a cambiar. Hay un tema que me preocupa, Ricardo, y quiero ponerlo desde aquí, y es, nosotros deberíamos tener entre los diferentes grupos políticos canales de comunicación, poder conversar sobre el futuro del país y poder hacerlo tranquilamente. Poder hacerlo diciendo yo respeto a la persona, contradigo las ideas simplemente. Cuando pasa lo que ha pasado en estas 2 semanas, o sea que incluso personas muy cercanas a Gustavo Petro difunden mentiras una y otra vez sobre lo que yo soy, sobre mi trayectoria, mentiras, no estoy diciendo críticas, las críticas que me dicen neoliberales son más que bienvenidas, son de parte del lenguaje político. No sé si eso puede ir generando unas brechas tales, un abismo de distancia entre uno y los otros que sean insalvables con el tiempo. Por eso es muy importante la civilidad en el debate político, porque quizás Colombia necesita coaliciones y uniones y sumar voluntades para tener una agenda reformista clara. Pero me da miedo que esta nueva forma de hacer política, esta locura en que nos metimos con las redes sociales, nos va a seguir dividiendo. Yo quisiera que eso no pase y tal vez uno de los objetivos primarios que yo tengo, Ricardo, y usted puede ser un poco auditor de que yo estoy haciendo eso bien, es no insultar a los otros, no tener bodegas, no decir mentiras, no incurrir en los mismos temas. Porque a mí ya de las cosas que han pasado, ya algunas ya me duelen. Lo confieso aquí, ya generan al menos un ¿Cómo poco cuáles? de, de, ¿Cuáles le han dolido? eh, los ataques a la familia, por ejemplo, los ataques a mis hermanos, los ataques a mi papá que ya falleció, eso me ha dolido. ¿Usted ve posible que haya canales de comunicación como los que usted pide, por ejemplo, Sí, con no el los Pacto voy a romper, Histórico, con el no Centro los voy a romper, Democrático? no los voy a romper y tal vez el primer canal de comunicación debería ser ese. ¿Qué tal que hiciéramos un llamamiento a todos los candidatos o la mayoría público en una carta conjunta diciéndole a nuestros seguidores, por favor no más insultos, por favor decencia en el debate democrático? Eso sería un buen canal de comunicación, por ejemplo. Probablemente no se cumpla plenamente, probablemente es un poco ilusorio y quijotesco, pero sería una buena señal. Esta semana pasó algo bonito, el senador Wilson Arias había difundido unas mentiras sobre mi trayectoria y Colombia Check, que es una de estas páginas que se dedica a hacer un examen fáctico de lo que se dice en las redes sociales, encontró que lo que había dicho era mentira y él, de manera noble, con grandeza, dijo, rectifico, me equivoqué, esto no puede pasar. Y yo le dije, muchas gracias por su grandeza, por su generosidad, por el aporte al debate político. Si eso ocurre más, eso puede ser transformador de por sí. Y yo quiero jugar ese papel también, Ricardo, de traer un poquito de decencia a la locura que estamos viviendo, no solamente en Colombia, en el mundo. Yo creo que las redes sociales nos han ido enloqueciendo a todos un poquito. ¿Usted tiene Twitter en su teléfono, Ricardo? Yo tengo Twitter en mi teléfono y Yo es lo una acabo, locura. yo lo acabo de quitar. Lo acabo de quitar para vivir un poco más tranquilo y concentrarme en lo que toca, en hacer propuestas de verdad para nuestro país. Y creo que eso es un buen ejercicio para quienes
no tenemos la capacidad de mantenerlo a un lado. A veces se convierte en esclavo, la persona esclava de las redes sociales. Hay Doctor una Alejandro adicción, hay Gaviria, una pues adicción. tiene una adicción, así es, Sí, y lo sí. deja abierto usted aquí una propuesta, estaremos preguntándoles a los demás candidatos, me parece interesante y surge de aquí del radar de esa charla que hemos tenido durante estos No, minutos. no se me había Muchas ocurrido ese tema, gracias. pero me parece interesante un Puede pacto ser una buena propuesta de y no vamos agresión a juntarnos. y de esencia. Ricardo, Mañana gracias por escucharemos a los todo. candidatos. Muchas gracias, doctor Gracias a sus Alejandro Gaviria. oyentes. Un abrazo Hasta fuerte. luego, gracias. Chao, chao. Blue, la alternativa.